Ahora vamos a ver más ejercicios aplicando el principio de dualidad. ¿Y qué tendríamos en este circuito? Bueno, tenemos un circuito en el cual nos conviene considerar a los elementos generales como en una conexión tipo serie. Tendríamos entonces al elemento general número 1, formado por la fuente de corriente, el resistor y la bobina, que está acoplada magnéticamente con la bobina del elemento 2. Tenemos al elemento 2 formado por la bobina, un capacitor. Aquí estaría mi nodo base de referencia número 1. No, aquí estaría mi nodo independiente número 1 y aquí estaría mi nodo base de referencia 0 subíndice 1. Aquí, en el otro componente de la red, tendríamos al elemento general tipo paralelo número 3, formado por la bobina, que está acoplada magnéticamente, con la bobina del elemento 2, y esta bobina del elemento 3 está en una conexión en serie en el resistor del elemento 3. Y aquí tendríamos al elemento número 4, formado únicamente por la bobina, la bobina del elemento 4. De tal forma que yo tendría la ecuación general para elementos generales tipo serie, en este caso elemento general número 1, número 2, número 3 y número 4. Aquí estaría mi ecuación de elemento general número 1, sería menos el voltaje de la fuente de corriente más la caída de más la caída de voltaje en el resistor, que por ley de Ohm es resistencia en el resistor por la corriente que lo atraviesa, en este caso la corriente del elemento 1, la I subíndice 1, más la caída de voltaje propia de la bobina del elemento 1, que es igual a la inductancia propia 1,1, la inductancia propia de la bobina del elemento 1, por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que fluye a través de ella, la corriente del elemento 1. Ahora la caída de voltaje inducida por el acoplamiento magnético con la otra bobina, que sería más la inductancia mutua entre las bobinas 1 y 2 por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que circula en la otra bobina, la corriente del elemento 2. Muy bien, pero antes de proseguir es importante definir si las inductancias mutuas que existen en esta red eléctrica son negativas o positivas. De aquí hay entre la bobina del elemento 1 y la bobina del elemento 2 hay una inductancia mutua. En la bobina del elemento 1 primero se pasa por la bobina y después, de acuerdo al sentido asignado a la bobina del elemento 1, primero se pasa por la bobina y después por la marca. Para el elemento número 2, primero se pasa por la marca y luego por la bobina, de tal manera que tendríamos un negativo. Ahora, al comparar el acoplamiento magnético entre la bobina 2 y la bobina 3, en la bobina 2 primero pasamos por la marca, en la bobina 3 primero por el elemento. Entonces tendríamos un signo menor para la inductancia mutua entre la bobina 2 y la bobina 3. Para la inductancia mutua entre la bobina 3 y la bobina 4, en la bobina 3 primero se pasa por la bobina y en ambas se pasa primero por la bobina y después por la marca. De tal forma que tenemos una inductancia mutua entre la bobina 3 y la bobina 4 que consideramos positiva. Ahora sí, voy a definir la ecuación. Voy a definir la ecuación general para elementos generales tipo serie, en este caso del elemento 2. El elemento 2 está formado por la bobina y por el capacitor. La caída de voltaje en la bobina es igual a la inductancia propia de la bobina, la 2,2, por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que circula a través de la bobina del elemento 2, la I subíndice 2, más la caída de voltaje inducida por el acoplamiento con la bobina 1, que sería inductancia mutua entre la bobina 2 y la bobina 1 por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que circula en la otra bobina, que en este caso es la corriente del elemento 1, más la caída de voltaje inducida en la caída de no más sí más la caída de voltaje inducida por el acoplamiento magnético de la bobina 2 con la bobina 3, que sería igual a la inductancia mutua entre la bobina 2 y la bobina 3. Aquí está, por la derivada de la corriente con respecto al tiempo de la corriente que circula por la otra bobina, que es la corriente del elemento número 3. Ahora nosotros tendríamos, así habríamos finalizado con... y solamente nos falta considerar la caída de voltaje del capacitor del elemento 3, que es este de aquí. Y nosotros sabemos que la caída de voltaje en un capacitor será igual a la elastancia del capacitor, que es el inverso de la capacitancia, en este caso del capacitor del elemento 2, la S índice 2, por la integral
de la corriente que circula a través del elemento 2, que es la I subíndice 2, por la diferencial del tiempo. Muy bien. Y así, haciendo un recordatorio de lo que ustedes ya han visto en circuitos de CA y CD, es como van estableciendo las caídas de voltaje en los elementos generales, en este caso tipo serie. Ahora es el momento de establecer las ecuaciones las impedancias del método de mallas. Voy a empezar con la impedancia propia de la malla número 1, que sería, por regla número 1, la impedancia del elemento 1 más la impedancia del elemento 2. Aquí está. Impedancia del elemento 1 más la impedancia del elemento 2. Ahora tendríamos, que aplicar la regla número 2. ¿El sentido del elemento 1 coincide con J1? No. ¿El sentido del elemento 2 coincide con J1? No. No coincide y no coincide. Y sabemos que ambos elementos están acoplados. Entonces sería la impedancia mutua entre estos dos elementos, siendo que ninguno de ellos coincide con el sentido de malla 1, sería menos por menos más la impedancia mutua entre 1 y 2. En este caso más 2 veces, porque así lo dice la regla. Ahora vamos con la impedancia propia de la malla número 2. Por regla 1 sabremos que sería la impedancia propia del elemento 3 más la impedancia propia del elemento 4, que sería Z3,3 más Z4,4. Ahora, las bobinas de ambos elementos se encuentran acoplados magnéticamente. Y veamos ahora. ¿Sentido del elemento 3 coincide con J2? Sí. ¿Sentido del elemento 4 coincide con J2? Sí. Coincide más dos veces de la impedancia mutua entre ambos elementos, entre la 3 y la 4. Ahora vamos con la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. Nos podemos dar cuenta que entre la malla 1 y la malla 2 hay una relación de las impedancias entre el elemento 2 y el elemento 3. Y dice, ¿sentido de la corriente circulante J1 coincide con el sentido del elemento 2? No. ¿Sentido de la corriente circulante J2 coincide con el sentido del elemento 3? Sí. No coincide, sí coincide. Menos una vez de la impedancia mutua entre 2 y 3. Ahora, yo voy a hacer la gráfica de la red. Aquí tendría mi nodo 1, lo pongo aquí. Aquí tendría mi nodo vaso de referencia y lo pongo aquí. Aquí tendría mi nodo base de referencia 2, mi nodo independiente 2, y también este es nodo independiente 1. Sería aquí, y aquí tengo mi nodo base de referencia 2. Tengo la gráfica de la red original. Voy a orientar el sentido de las mallas en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y por cada malla de la red original estaría un nodo de la red dual, tal como se muestra aquí. En este caso sería mi nodo 1. Para la red dual, porque está dentro de la malla número 1 de la red original. Y aquí tendría mi nodo número 2 de la red dual, porque está dentro de malla 2 de la red original. Ahora, ¿qué dice el método para establecer las gráficas de la red para la red dual? Pues bien, que vamos a trazar una línea punteada de tal forma que atraviese a 1 y vamos a trazar otra línea punteada de tal forma que atraviese a 2. Y además, yo voy a hacer un cambio. ¿Qué cambio voy a hacer aquí? Ven que en este caso mis líneas punteadas están encerrando el nodo de base de referencia número 1 y siguiendo el mismo procedimiento para la componente de la malla 2, donde colocamos un punto, que en este caso sería el nodo de la red nodo número 2 de la red dual, porque está dentro de la malla número 2 de la red original, y trazando una línea punteada atravesamos 3 y otra línea punteada atravesamos 4, de tal manera que todos los elementos estén atravesados una sola vez. Bien, pues miren, aquí mi red dual estaría encerrando al nodo base de referencia 0,1 y el nodo base de referencia 0,2. Pero a mí no me conviene que las mallas de la red dual encierren nodos base de referencia. ¿Por qué? Porque es conveniente que las mallas de la red dual encierren nodos independientes de la red. Por lo tanto, voy a considerar que esta va a ser ahora mi nodo independiente número 1, mientras que esta sería mi nodo base de referencia 1, y voy a considerar que este es mi nodo de base de referencia. Este es mi nodo independiente 2 y este va a ser el que está arriba, mi nodo base de referencia 0, su índice 2.
para que así, para la red dual, como yo estaría encerrando en este caso al nodo independiente número 1, esta sería mi malla 1, tal como se ve aquí. Y de nuevo, para la red dual, como en el lado, en la componente de la derecha se está encerrando el nodo independiente número 2, en mi gráfica la red para la red dual sería la malla independiente número 2. Muy bien. Esta línea punteada está atravesando a 1. Aquí está 1. Esta línea punteada está atravesando a 2. Aquí está 2. Esta línea punteada está atravesando a 3. Aquí está 3. Y esta línea punteada está atravesando a 4. Aquí está 4. Ahora, ¿cómo determinaríamos los sentidos para la red dual? Pues vamos a comparar números de incidencia. Aquí. De acuerdo al sentido de acuerdo al sentido del elemento general número 1, este sentido no coincide con con el sentido de la malla. De tal manera que por números de incidencia, el signo que aquí me daría es un -1. Quiere decir que para la red dual que yo compararía elementos, si para la red original yo comparé elementos con mallas, en la red dual voy a comparar elementos con nodos. Entonces, yo obtuve para la red original que al comparar el elemento 1 con la malla 1, como no coinciden, me da un -1. Y entonces aquí para la red dual, al comparar, tengo que comparar el elemento número 1 con la malla 1 y que me dé un -1. ¿Y cómo puedo obtener un -1? Pues si el elemento 1 entra a nodo 1. Ahora, vamos a ver cómo está el elemento número 2 para la red original con respecto a... Bueno, vamos a ver cómo está el sentido del elemento número 2 de la red original con respecto al sentido de la malla. No coincide. Tenemos un -1. Quiere decir que para la red dual tendremos que, al comparar elementos con nodos, este se debe obtener otra vez un -1. De tal manera que el elemento número 2 estaría entrando al nodo 1. Muy bien, y recuerden, las mallas en la red dual se tienen que estar orientando en el sentido de las manecillas del reloj, mientras que las mallas en la red original se tienen que estar orientando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Bien, y es así considerando estos aspectos, que he determinado mi gráfica de la red para el componente del lado izquierdo de la red dual. Ahora voy con la parte derecha. Veamos. El sentido del elemento número 3 en la red original coincide con el sentido de la corriente circulante J2. Sí, tenemos un +1. De tal manera que al comparar el elemento número 3 con respecto al nodo 2, porque aquí es con respecto al nodo, en la otra fue con respecto a malla 2, aquí es con respecto al nodo 2. Entonces dicho elemento debe tener un +1 al comparar su número de incidencia o al comparar su número de incidencia con respecto a malla, lo cual indica que el elemento número 3 estaría saliendo del nodo 2, tal como se aprecia aquí. Ahora, yo tengo que el elemento general número 4 de la red original está coincidiendo con el sentido de malla 2, de tal forma que su número de incidencia me daría, por sus números de incidencia tendría un +1. Eso implica que el elemento número 2 estaría saliendo del nodo 2 para tener un +1 en la red dual. Muy bien, así completaríamos la componente del lado derecho. Ahora, yo veo que el elemento número 1 está formado por fuente de corriente, resistor y bobina. Entonces el elemento número 1 para la red dual estaría formado por fuente de voltaje, resistor y bobina, pero conectados en paralelo. Veo que el elemento número 2 para la red original estaría formado por bobina y capacitor en serie. Entonces para la red dual estaría formado por bobina y capacitor en paralelo. Veo que el elemento número 3 está formado por bobina y resistor en serie. Entonces para la red dual estaría formado por bobina y resistor en paralelo. Mientras que el elemento número 4 está formado por bobina. El elemento número 4 está formado por bobina. Y las ubicaciones que van a ocupar los elementos 1, 2, 3 y 4, que ahora son elementos generales tipo paralelo, junto con sus direcciones se expresarían de acuerdo a la gráfica de la red. Tenemos el elemento número en el lado izquierdo, aquí está, orientado hacia arriba, orientado hacia arriba. Tenemos al elemento número 2 en el lado derecho, aquí está, orientado hacia arriba, orientado hacia arriba. Tenemos el elemento número 3 en el lado izquierdo de la componente del lado derecho, aquí está, orientado hacia abajo, y el 4 también está orientado hacia abajo. Ahora voy a establecer las ecuaciones generales tipo paralelo, las ecuaciones generales para los elementos generales tipo paralelo. Tenemos aquí una fuente de corriente, entonces sería más la intensidad de la fuente de corriente 1, porque estamos hablando del elemento número 1.
más la conducta más la corriente en el resistor, que es la conductancia del resistor del elemento 1 por la caída de voltaje del elemento 1, que es V1 para todos porque están en paralelo, más la caída de voltaje en la bobina, que es la caída la corriente que circula en la bobina, que la corriente propia sería la invertancia 1,1 por la integral de la corriente diferencial de T, más la corriente que le induce el acoplamiento magnético con la otra bobina, que sería más la invertancia 1,2 por la integral de la caída de voltaje de la otra bobina, que sería del elemento 2 por la diferencial de T. Muy bien. Ahora voy con el elemento 2. El elemento 2 tiene una bobina que está acoplada con la bobina del elemento 1, con la bobina del elemento 3 y consideramos su propia corriente. Entonces decimos, corriente propia de la bobina 2 sería la invertancia 2,2 por la integral de la caída de voltaje 2 de T, más la invertancia mutua entre 1 y 2 por la integral de la caída de voltaje de la otra bobina por la diferencial de T, para considerar la corriente inducida por la bobina 1, más la más la corriente inducida por el acoplamiento con la bobina 3, que sería considerar la invertancia 2,3 por la integral de la caída de voltaje en el elemento 3 diferencial de tiempo, más la capacitancia del elemento 2 por la diferencial con respecto a T de la caída de voltaje del elemento 2 para considerar la corriente que circula en el capacitor. Y así ustedes irían estableciendo las ecuaciones generales para elementos generales tipo paralelo de acuerdo a lo que ya han visto en CA y CD. Ahora voy con las admitancias del método de nodos. Y tendría la 1, tenemos que el nodo 1, al nodo 1 es común al elemento 1 y el elemento 2, de tal manera que la admitancia del nodo 1 sería la admitancia propia del elemento 1 más la admitancia propia del elemento 2, y ahora vamos con regla 2. Como vemos que las bobinas del elemento 1 y el elemento 2 están acopladas y ambos elementos inciden en el nodo 1, ahora analicemos. Bobina del elemento 1 está entrando al nodo 1. Bobina del elemento 2 también entra. Menos por menos más. Entonces sería más 2 veces la admitancia. Más 2 veces. Espérenme. Más 2 veces. Aquí tiene menos 2. A menos que. Ah, sí. Aquí me faltó considerar aquí tiene que ser más 2 veces. Eso sí, ténganlo en cuenta. Aquí nada más cambian el signo a más 2. Lo que pasa es que yo había hecho un análisis con marcas de polaridad, pero en estos momentos no corresponde hacer dicho análisis, dado que iba a ser problemas más complejos, pero por el momento no vamos a considerar dicho análisis. Por eso aquí tendríamos un más 2 y un más 2 por la admitancia mutua entre la bobina 1 y la bobina número 2. Ahora vamos con la admitancia propia del nodo 2, que sería sumar la nodo 2. ¿Dónde está el nodo 2? Nodo 2, nodo 2, aquí está. Entonces sería sumar la admitancia propia del elemento 3 y el elemento 4. Y como el 3 y 4 están acoplados y ambos salen, sería más por más la admitancia mutua entre 3 y 4, más las otras que ya había mencionado. Y así ustedes irían definiendo las admitancias propias y mutuas de nodo. Muy bien, cuando ustedes comparen las ecuaciones generales tipo serie para elementos, cuando ustedes comparan las ecuaciones generales tipo serie cuando ustedes comparen las ecuaciones generales para los elementos generales tipo serie de la red dual con las ecuaciones generales para elementos generales tipo paralelo de la red cuando ustedes comparen las ecuaciones generales para elementos generales tipo serie de la red original con las ecuaciones generales para elementos generales tipo paralelo de la red original, van a darse cuenta que corresponden a la tabla que ya se había visto en la teoría, corresponden los valores a la tabla que ya se había visto en la teoría. Por ejemplo, para la ecuación número 1 tendremos un menos el voltaje de la fuente de corriente. Y para la ecuación número 1 de la red dual tendríamos más la intensidad de la fuente de voltaje. Ahí estaría una de las, si se dan cuenta, esa correspondencia la pueden ver en las mencionadas tablas. Luego seguiríamos con la inductancia propia de la bobina por la diferencial de la corriente. Ahora veamos qué tenemos en la red original, la invertancia propia de la bobina, y ahora no tenemos la corriente, tenemos el voltaje. Ahora voy a tomar el elemento número 2, por ejemplo, elemento 2, y voy a considerar la caída de voltaje en el capacitor del elemento 2. De acuerdo a las tablas, esto correspondería a esto que aquí tenemos elastancia, correspondería a la capacitancia del elemento 2. Entonces vamos a ver la I2 y en efecto tenemos capacitancia.
Volviendo a esa expresión de la ecuación 2, tendríamos una corriente para la elastancia. Y de acuerdo a la tabla, para esa capacitancia, que es de acuerdo a la tabla, es lo que le responde al inverso de la elastancia, aquí tendríamos un voltaje. Para la expresión del elemento 2, en efecto, tenemos un voltaje para la misma expresión, bueno, correspondiente, no igual, sino correspondiente por las tablas establecidas en el principio de dualidad. Muy bien. Y ustedes, cuando vayan comparando todos esos detalles, si es que resolvieron este ejercicio adecuadamente, se van a dar cuenta cómo todo tiene su correspondencia con las tablas que establecidas para el principio de dualidad. Ahora, y aquí está, eso ya lo expliqué. Ahora vámonos con otro ejercicio. Aquí tenemos una red eléctrica donde nos conviene considerar a los elementos generales tipo serie. De tal manera que para la red original yo oriento el sentido de las corrientes en el sentido de las manecillas del reloj, tal como se aprecia aquí. Y procedemos. Aquí tenemos al nodo 1. Aquí tenemos al nodo 1 para la gráfica de la red. Aquí tenemos al nodo base de referencia. Y aquí tenemos el nodo 2 para la gráfica de la red. Del nodo base de referencia 1, del nodo base de referencia 1 al nodo 1 tenemos el elemento número 1 que se orienta hacia arriba. Dicho elemento número 1 está formado por una fuente de corriente, una bobina y el resistor y el capacitor. Tenemos al elemento número 2 y está orientado hacia abajo. Y tenemos al elemento número 3 que está formado por capacitor y bobina orientado hacia abajo. Y tenemos al elemento número 4 que está formado por la bobina. Ahora tenemos al elemento número 3 y al número... A ver, es 1, 2, 3, 4... este es 5 y 6. Tenemos al elemento 5 formado por bobina y resistor orientados hacia la derecha. Y tenemos al elemento número 6 formado por capacitor y bobina orientados hacia la izquierda, abajo. De tal manera que yo ya tendría la gráfica de la red original. En cada malla de la red original yo voy a escribir un punto de la red dual. Aquí tendría mi nodo número 1 para la red dual, mi nodo número 2 para la red dual y mi nodo número 3 para la red dual porque está dentro de la malla número 3 de la red original. Voy a establecer las líneas punteadas entre los nodos independientes de la red dual para así ir ubicando elementos y voy a procurar encerrar los nodos independientes de la red, pero no encerrar los nodos base de referencia de la red original dentro de mis líneas punteadas correspondientes a la red dual. Es aquí como las estoy evitando. Encierro nodo, si se dan cuenta, por las líneas punteadas que yo he ocupado para cruzar una sola vez cada elemento. Y dichas líneas punteadas estarían uniendo los nodos independientes de la red con el nodo entre ellos, cruzando cada uno de estos elementos, y además se están uniendo con los nodos base de referencia de la red dual. Lo hago de tal forma que yo encierro nodos independientes, pero no el nodo base de referencia de la red original. Entonces ya tendría el elemento número 1 porque está cruzando al elemento número 1 de la red dual. Aquí tendría al elemento número 2 porque está cruzando el elemento número 2 de la red original. Aquí tendría al elemento número 4 porque está cruzando el elemento número 4 de la red original. Y también procedería de la misma forma para la componente del lado derecho de la red eléctrica, donde estaría cruzando el elemento 5 una sola vez y me voy hacia el nodo base de referencia y estaría cruzando de este nodo de base de referencia el elemento número 6. De tal manera que he encerrado al nodo número 3 de la red original y entonces este circuito cerrado correspondería a mi malla 3 de la red dual. Y así quedaría mi gráfica de la red. Así quedaría mi gráfica de la red. Aquí tendría este nodo base, esta línea punteada corresponde al elemento 4, esta línea punteada corresponde al elemento 2, mientras que esta línea punteada que se va por afuera corresponde al elemento número 1. Esta línea punteada corresponde al elemento número 6 y esta línea punteada corresponde al elemento número 5. Nodo base de referencia, nodo base de referencia. Ahora, yo para la red dual oriento las corrientes en el sentido contrario, en el sentido de las manecillas del reloj. Recuerden, en el sentido de las manecillas del reloj para la red
dual, mientras que en la red original se orientan en sentido contrario a las manecillas del reloj. Muy bien. Ahora yo voy a hacer la comparación de los números de incidencia para saber en qué sentido deben ir mis elementos de la red dual. Y dice, ¿sentido del elemento número 1 coincide con el sentido de malla 1? No, menos 1. Entonces eso indica que el elemento número 1 para la red dual estaría entrando en el nodo 1. Y en efecto, está entrando. Para tener un menos 1. Ahora, ¿el sentido del elemento número 2 coincide con el sentido de la corriente circulante J1? No. Eso quiere decir que el elemento número 2 estaría entrando en el nodo 1 para tener un menos 1. Y como el sentido del elemento 2 coincide con el de malla 2, eso quiere decir que en la red dual el elemento 2 está saliendo de nodo 2 para tener un más 1. Ahora vamos con el elemento número 4. El elemento, bueno, ni el elemento 4 ni el elemento 3 coinciden con el sentido de malla 2. Eso quiere decir que para la red dual 4 y 3 estarían entrando en el nodo 2, tal como se aprecia aquí. Ahora, si se dan cuenta, ni el elemento 5 ni el elemento 6 coinciden con el sentido de malla 3. Eso quiere decir que tanto el elemento 5 como 6, para tener un más, estarían entrando en nodo 3, tal como se aprecia aquí. Y así iríamos estableciendo los sentidos de los elementos. Nosotros sabemos que el elemento número 1 en la red original está formado por fuente de corriente, resistor, capacitor y bobina. Entonces el elemento número 1 en la red dual, que corresponde a una conexión en paralelo, estaría formado por una fuente de voltaje, una bobina, un resistor y un capacitor, pero en paralelo. El elemento número 2 está formado por una bobina. En la red dual estaría formado por otra bobina. El elemento número 4 estaría formado por bobina. Y entonces la red dual estaría formado por bobina. Y en el elemento 3 estaría formado por capacitor y bobina. Y en el elemento número 3, el elemento número 5 y el elemento número 6, si se dan cuenta, están en serie y están formados por bobina y resistor y bobina y capacitor respectivamente. En el elemento dual estarían en paralelo, formado por bobina y resistor y capacitor y bobina respectivamente. Es decir, los mismos elementos, pero ahora como en la red original están en serie todos, en la red dual estarían todos en paralelo. Ya sabemos que la bobina 2 y la bobina del elemento 2 y la bobina del elemento 4 están acoplados para ambas redes, tanto la original como la dual, de la misma forma que entre la bobina del elemento 3 y el elemento 6 también están acopladas. Y por lo tanto también deben estar acopladas tanto para la red original como para la red dual. Y también deben estar acopladas la bobina del elemento 5 y el elemento 6 tanto para la red original como para la red dual. Y es justo como se aprecia aquí. Ahí está. Y así terminaríamos este ejercicio. Vamos a seguir en los próximos videotutoriales analizando todos este tipo de ejercicios y haremos más. Hasta pronto.